Ahora, tenía una pregunta también sobre la iniciativa que van a hacer con Adultos Felices. Si me pueden ser un poco más precisos sobre qué es lo que van a hacer. ¿Van a crear videos, como lo que ya están haciendo, publicaciones? ¿Qué tipo de contenido van a lanzar para concientizar sobre Heidi, ese día? Heidi tenía algunas ideas sobre esto, ¿no es cierto? No, sí, claro, pero el tema de digitalizar, sí, tenemos Ujú. eso lo puede decir Krishna, vamos a, eso lo hiciste tú en el contenido y pues todo, dar charlas para que los Ujú. adultos mayores, queremos que el adulto mayor tenga ingreso en este momento que no puede salir a las calles, Ujú. que se le enseñe al adulto mayor a ingresar a los Zooms, si es una casa de reposo que hay ahí, vamos a conseguir, Bruno, vamos a conseguir a través de consejos consultivos, entidades importantes, donaciones, para que en las casas de reposo, en las casas, las personas puedan acceder a tener contacto, comunicación con sus familiares, con Ujú. charlas entretenidas, con temas de interés para los adultos mayores. Lo vamos a hacer de todos modos. Eso en el tema de la digitalización, porque hoy más que nunca, con todo este tema del COVID y de la pandemia, la persona está aislada y está bombardeada de noticias dramáticas, que tú bien lo sabes, Ujú. más le aumentas Estados Unidos y estamos hasta la coronilla de todo lo que está pasando. Entonces, a través digitalizar para que la persona mayor sepa entrar Ujú. al teléfono, no tiene que ser a una computadora, al teléfono, y para que a través del teléfono pueda comunicarse con sus seres queridos o pueda tener Ujú. acceso a temas interesantes, Ya. ¿no? Que capten su interés. Aparte de eso, hay una propuesta que no es nada complicada, es fácil. Como bien decía Krishna, en la medida que la persona mayor está activa, ¿no es cierto? Está activa, entonces está empoderada, entonces está más puesta y entonces no va a aceptar el maltrato, no va a aceptar, va a Ujú. estar más empoderada. Empoderarlo, Entonces, por sí. ejemplo, hay un decreto supremo número 005-2020 del MIDIS que aprueba una red, seguramente que estás al tanto, la red de soporte para la persona adulta mayor con alto riesgo y para los discapacitados. Entonces, el MIDIS ha propuesto un voluntariado. Yo sé que los Sí. voluntarios que estuvieron en los Panamericanos y voluntarios Ujú. Sí, también sí. estudiantes, ¿no? Entonces, Ujú. nosotros lo que decimos es, y yo lo sé porque como he sido coordinadora del adulto mayor en la Municipalidad de Miraflores, converso con la gente de la municipalidad, personas mayores, que reciben un bombardeo de llamadas de adultos mayores que lo que quieren es ser escuchados y conversar. Entonces, ¿por qué no armamos, ah, saludando a estos voluntarios jóvenes, por qué no Ujú. armamos también redes de adultos mayores, ¿no? Que también puedan hacer este soporte. O sea, que los adultos mayores sean los protagonistas de armar redes de adultos mayores en calidad voluntariado. De tal forma como así como hay estos grupos como Alcohólicos Anónimos, Ya, esta ya cantidad de entiendo. grupos, Ajá. ¿no? Que sean los Sí. mismos adultos mayores los que, porque mira, muchas veces, no quiero esto, no lo vayas a publicar, pero yo sí sé de personas mayores, jóvenes los han llamado y los tratan como viejitos. Entonces los adultos mayores cuelgan, pues, cuelgan. Ya. Pero un adulto mayor que tiene las maneras, que tiene la forma, que tiene la educación, que llama a otro adulto mayor, ¿no? Y que le pregunta cómo está usted, qué necesita, ¿no? Y que puede brindar este voluntariado. Además, en España, ahí tenemos a Flor de María, que es la representante en el Perú de la FIAPAM. Modesto Chato es nuestro presidente honorario. O sea, aquí está Flor de María Ujú. también de la FIAPAM. En España y en Argentina, pero en España hay mucho voluntariado del adulto mayor. Y en el Perú también. Entonces, ¿por qué no armar voluntariados de adultos mayores que por teléfono puedan
ser soporte para esta red que ha propuesto el MIDIS para los adultos mayores, la red de soporte para la persona adulta mayor, que también lo hagan los propios adultos mayores, que de alguna forma quizá podrían estar asesorados por adulto feliz, quizá una semana o qué sé yo, ¿no? Ciertas pautas y que perfectamente funciona. Te lo prometo, te pongo mi mano acá, te pongo mi mano que eso funciona. Sí, Y que eso está muy interesante esa propuesta. y que los adultos mayores se van a sentir felices de haber recibido llamadas, de haber conversado, de haber dado consejos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más que un adulto mayor? O sea, ¿quién más? Yo he trabajado en la Municipalidad de Miraflores y contestaban las llamadas los jóvenes. Yo no quiero decir nada mal, los jóvenes, qué maravilla, pero tienen que ser asesorados, tiene que haber una pequeña asesoría, unas pequeñas pautas. Si son los adultos mayores, qué mejor que el envejecimiento activo que empodera al adulto mayor, que lo empodera y que así colaboramos a que no sea fruto de maltrato, porque es más consciente, está más seguro, está más empoderado, se siente mejor. Bruno, Porque... yo no quisiera dejar de decir lo que les dije ayer a mis compañeros. Actualmente en el Perú hay 4.045.000 personas, de las cuales solo el 38% accede a una pensión de jubilación. Entonces, eso es un maltrato estructural muy serio. Hay varios, ajá. Que afecta a todo el resto, porque si tú, ¿qué pasa con una persona que no se jubila y nunca se jubilará? Significa que tiene que trabajar cada día de su vida para poder ganar el sustento, ¿no? Algunos sí tienen el apoyo de los públicos, es cierto, pero no, esto es generalizado, ¿no? Hay muchas, o pueden ser personas adultas mayores que nunca se casaron o se jubilaron, que nunca tuvieron hijos, o los hijos se fueron fuera, no hay quien los sustente, ¿no? Entonces, es un gran maltrato estructural saber que solo el 38% tiene acceso a una pensión. O sea, pregúntate, Bruno, ¿qué hace la mayoría de las personas adultas mayores? ¿Qué hace el resto que no tiene, ya puede tener 70, 80, 90 años y no cuenta con una pensión? Entonces, yo siempre digo, los adultos mayores son como los árboles, tienen que morir de pie, porque tienen que ganar cada día, ¿no? Y hay que muy hacer triste lo que está diciendo, sí. Diversos maltratos estructurales, los cuales de alguna manera tienen que superarse, ¿no? A una persona que tiene 70 años ahora, tú no le vas a pedir que empiece a abonar a una AFP o a la ONG, ¿no? Ya hay que buscar salidas diferentes que la tienen todos los países latinoamericanos, como es la pensión no contributiva, ¿no? Hasta que estas personas dejen de estar con nosotros y que las nuevas que vienen como tú sí cuenten con un trabajo digno para luego tener una pensión digna, ¿no? Bueno, este tema de las pensiones es un tema sumamente serio, ¿no? Porque si te pones a pensar, te interrumpo y solamente dejar una idea bien clara. El maltrato psicológico, el daño en la autoestima del sujeto que implica la incapacidad de ser un proveedor. Y entonces, ese adulto que hizo no, con 19 años y medio no tiene derecho a la pensión, de repente, en la ONP, ¿no es cierto? Y que está bordeando los 60 y tantos años y que ya no va a poder proveer, ni tampoco va a ser contratado, porque no tiene empleabilidad en principio. Entonces hay un daño fuertísimo, que es un daño psicológico realmente, que lo que acelera es indudablemente su proceso de deterioro. Y esto es un tema, por eso, de interés público del más alto nivel. El tema de pensiones no es solo, como se quiere examinar, un tema estrictamente económico. El tema de pensiones es un tema ético, es un tema moral y es un tema evidentemente psicológico, ¿no? Que tiene que realmente revisarse, ¿no? Y además, adulto feliz quiere que las personas adultas sean felices. Y para ser felices mínimamente tienes que tener asegurado tu sustento diario, ¿no? Has trabajado toda tu vida y cuando estás más grande no cuentas con nada. Entonces, eso es un daño serio, ¿no? Para todas las generaciones. Una pregunta. ¿El acuerdo menciona algo sobre el tema de las pensiones? Por supuesto que sí, claro que sí. Es uno de los ejes bien importantes porque casi la mayoría
por no decir todos los países, han encontrado alternativas para brindar sustento, apoyo a esas personas que ya son mayores y que ya no han accedido nunca. No es que no hayan trabajado, han trabajado, pero de manera independiente, de manera informal, o no han podido cumplimentar los años que te piden que hayas aportado para que te jubiles, ¿no? Entonces, eso se denomina acá en el Perú los no jubilados. En el sur ha crecido fuerte el movimiento porque son personas que están reclamando por sus derechos, ¿no? Dicen, somos los no jubilados, ¿y quién nos va a apoyar en estas circunstancias, no? Porque tú tienes un Estado y el Estado tiene que ver de tu futuro. Estas personas cuando eran muy jóvenes han trabajado a lo largo, por ejemplo, las amas de casa. Las amas de casa han trabajado toda su vida de sol a sol, sin vacaciones, sin descanso, sin permiso, sin ninguna posibilidad, y no tienen ningún derecho social, ni siquiera acceso a salud, ¿no? Entonces son temas estructurales que Adulto Feliz los va a ir a... Sí, como dijo, no es solo una cosa económica, es algo moral, ético. Así es moral. Ayer estaba escuchando en el programa de Milagros Leiva que estaba entrevistando a este experto médico de virus, ¿cómo se llama? Gasols, no sé cuánto. Gotuso. Y ella le hizo una pregunta interesante. Ella le preguntó que qué pasaba con la gente que estaba viviendo tanta depresión en este momento. Y ella se refería, a ella le interesa mucho el tema del adulto mayor porque tiene una mamá y un papá y todo este tema, ¿no? Entonces, ella le dijo, ¿qué pasa con la gente que está pasando por depresión? Y Gotuso dijo, hay que tratar de evitar en la medida que podamos que la gente se deprima, porque en la medida que la gente se deprima, esto va a bajar el sistema inmunológico de la gente. Lo dijo el mismo especialista médico. Hay que evitar que la gente se deprima porque eso va de la mano a que se le baje el sistema inmunológico. Ahora, en la época de pandemia, de COVID. Ahora, nosotros, Bruno, queremos ser bien enfáticos. No queremos plantear un contexto de ninguna manera gris, oscuro, depresivo, sino exactamente todo lo contrario, ¿no? Cuando Heidi hace alusión a esta declaración de Gotuso, nosotros la tomamos para decir, esto es lo que no queremos, o sea, no queremos que la gente entre en depresión, no queremos que la gente deteriore su autoestima, no queremos que sea arrinconado como un mueble, o sea, no queremos esperar finalmente, ¿no es cierto?, que se muera por carencias, queremos exactamente todo lo contrario, que sea capaz de vivir no solo más tiempo, porque ¿qué sentido tiene vivir más tiempo si además ese tiempo no se vive bien? Y para vivir bien el sujeto tiene que hacerse dueño realmente de la etapa probablemente última de su vida, que además es cada día más larga. Entonces, eso es lo que llamamos, ¿no?, un empoderamiento hacia un adulto feliz. Eso es bien importante porque la perspectiva es... La etapa más larga de la vida, Krishna. Sí, claro. La vejez. Se transformó en la etapa más larga de la vida. Nosotros con calidad vemos... de vida es lo que vos estás diciendo. Así es. Y estamos tratando de empujar una visión, ¿no es cierto?, del mundo donde el vaso no esté medio vacío, perdón, sino esté medio lleno por lo menos, ¿no es cierto? Es decir, a la inversa, ser realmente positivos y abonar a que este adulto pueda realmente crecer y seguir creciendo en un mundo que a él lo ha puesto en esta posibilidad, porque hoy día vive más años en promedio, ¿no? Si hubiéramos tenido esa conversación el año 50, de aquí creo que solamente tú hubieras podido participar, porque el resto, ¿no es cierto?, no estaríamos. O sea, entonces... Mira, en el 1950, la esperanza de vida era 50 años. Entonces, la ciencia nos ha dado años a la vida. Ahora hay que darle vida a los años, porque de lo contrario, ¿qué sentido tiene? Sí. Así es. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, sí, claro. No te vemos ahorita, pero sí te escucho. Sí, disculpe, he tenido que desactivar mi cámara un momento, pero sí, sigo escuchando. Y la última pregunta que tengo, es un poco separado un poco el tema peruano, pero lo quiero preguntar porque he visto que en otros países había una tasa muy alta de mortalidad en las casas de reposo. Y sé que acá la gran mayoría son informales, así que no hay ninguna forma de recolectar información sobre qué está pasando ahí. Tenía curiosidad sobre cómo lidiaron con ese tema en Argentina. ¿Cómo? ¿Qué palabra dijiste? ¿Qué no te entendí?
Ya, resumiéndolo, ¿cómo está lidiando Argentina con el tema de las casas de reposo? ¿No? Y Porque has sé que hay... tocado un tema muy sensible, porque realmente también es una lucha casi cotidiana de parte de las instituciones gerontológicas y geriátricas argentinas, y también de los infectólogos muy conocidos que hay aquí, y también se convoca a otros de otros países, porque bueno, seguimos mucho los pasos de España y de Italia, que son los mayores inmigrantes que aparte hay en Argentina, y ellos han tenido de cada 3 fallecidos ancianos adultos mayores, 2 en casas de reposo. Aquí es un tema que se está tomando ahora con bastante cautela. Al principio, como ocurre muy en Argentina, que somos bastante efusivos, se produjo una situación bastante problemática, porque yo diría que hubo como un doble maltrato. Esa es mi interpretación y no tengo problema en definir por qué. ¿Qué sería el doble maltrato? El primer maltrato y destrato y situación violenta se produce cuando, bueno, el COVID entra en una residencia geriátrica. Y el segundo maltrato es las primeras alternativas que se han tomado de parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, de donde más se conoce y mayor concentración hay de residencias geriátricas es en la Ciudad de Buenos Aires, que lo que ocurrió fue que se produjeron directamente salidas repentinas de todos los adultos mayores de adentro de las residencias geriátricas para llevarlos o a sus prepagas o a sus obras sociales o al servicio público de los diferentes hospitales públicos, que son 32 en la Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto no solo sacarlos de la situación de enfermedad y de sospechosos, que se los puso a todos bajo ese, digamos, mote, sino que aparte se los llevó de lo que es su casa, su residencia habitual, que en este caso era la residencia geriátrica, para instalarlos en lugares en donde a lo mejor si no estaban contagiados ni nada, después se les prohibía que volvieran a ingresar, hay toda una situación bastante caótica. Hoy por hoy lo que está ocurriendo en residencias que están más ordenadas y organizadas, y en el sistema público que se ha ordenado un poco al respecto, con nuestro seguimiento muy pormenorizado. Este es un tema que realmente angustia mucho a los dueños y a todos los que estamos implicados. Yo tengo relación muy directa con residencias geriátricas privadas de muy buen nivel. Lo que se hace es sacar a la persona afectada, ver de dónde provino la situación. En general proviene lamentablemente de los asistentes gerontológicos o de algún personal de salud que ingresa y egresa a la institución todos los días. En el mejor de los casos se logran que algunos puedan permanecer y vivir durante varios días dentro de la institución geriátrica, como se ha hecho en varias de España, pero bueno, muchos tienen familias, desean volver a sus hogares, esto no se puede imponer, con lo cual a veces son los portadores del virus, lamentablemente. Lo que se hace es decisión que se ha tomado como consenso de las instituciones que estamos acompañando a los infectólogos y que somos los gerontólogos y geriatras de las sociedades de geriatría, es dividir por sectores, igual que en los comedores, igual que en los baños, en general tienen muchos baños privados, dividir por sector. Cuestión que cuando ocurre que lo estoy viviendo en este momento con una residencia geriátrica a la cual estoy asesorando, entró una persona empleada asintomática, salvo un pequeño dolor de cuerpo, inmediatamente se le envió a hacer el hisopado, en 48 horas dio positivo. ¿Qué se hizo? Ese piso se aisló, nadie se mueve de adentro de la habitación, lamentablemente no es lo más feliz, pero bueno, es lo que sabemos que ayuda. Todos los adultos mayores adentro de su habitación. Todo ese grupo que trabajaba con esa compañera infectada fuera de la residencia para pasar a hacerse el hisopado rápido, que es el que en pocas horas da si es positivo o no es positivo. La foto es al día de hoy, lamentablemente a la semana en general hay que volver a repetirlo. Y esa gente queda aislada, pero no se saca a todos los adultos mayores de adentro de la residencia, y tampoco se los hisopa hasta que se sepa si tiene alguno de los síntomas, porque los adultos mayores, como bien han mencionado mis compañeros, son los que presentan en menor cantidad de días mayores síntomas, con los cuales rápidamente se ocurre algo, se sabe. En este caso hubo 2 personas infectadas, hay 3 sospechosas hisopadas adentro de sus habitaciones, un empleado más aparte del que mencioné, de recursos humanos, o sea, nada que ver con atención directa al adulto mayor, pero bueno, igual circula por el virus por adentro de la residencia. También se lo aisló por dar COVID positivo,
se aisló, a todos los empleados se les hizo el hisopado para comprobar si al día que se les efectuó poseían o no poseían el virus, a la semana se repitió. ¿Dónde está la falla más importante? Que esta debería ser una cuestión de salud pública, y no solamente del dueño o encargado o director de esa residencia, parte, que tiene que pagar altísimos costos para cubrir lo que implica el hisopado de toda la gente que lo necesite y repetirlo a la semana si es necesario, porque son 15 días el periodo de incubación, y por lo tanto hay que estar muy alertas a que esto no se propague en los adultos mayores que, como dijimos antes, son los más vulnerables a este virus, y por lo tanto ahí es donde está la carencia que hoy por hoy produce mayores problemas. Así todo, las residencias han resuelto tomar esto, por supuesto, como una cuestión privada y pagan los hisopados, por ejemplo, al hospital italiano, que es el que los provee rápidamente, un hospital que, como dije acá, la comunidad italiana es muy importante, y estamos esperando, porque supuestamente había aviones chinos que ya recontra deberían haber llegado y que creo que están. Creo que había habido una situación medio compleja en cuanto a que había hisopados que estaban vencidos y demás cuestiones que han ocurrido como pasan en muchos de nuestros países, y por lo tanto todavía el hisopado de manera pública se está haciendo en los barrios vulnerables, que son estos barrios que sabemos que hay transmisión comunitaria porque no pueden mantenerse en sus casas protegidos como corresponde, y en algunos barrios en donde más se ha producido de la ciudad autónoma mayor cantidad de contagios. Ahí está en estos momentos habiendo provisión de manera pública de los hisopados. En las residencias geriátricas todavía estamos a la espera, pero están prometiendo ya desde hace unos 15 días que en cualquier momento se producen y, bueno, supuestamente esto estaría ocurriendo en poco tiempo. Pero convengamos que no hay un acuerdo ni un apoyo como debería ser de parte de las instituciones públicas para que hoy por hoy estén colaborando en esta situación. Se hace de manera privada. Y los costos son importantes. Sí, no sé si como te dijo. pude decir y explicar más o menos cómo empezó, como un gran desorden y un gran desbaratamiento de los pobres adultos mayores que los sacaban así como si fueran objetos, un poco repitiendo lo que decía Krishna. Hoy por hoy no se los está sacando, no se los está sacando, pero sí se los está siguiendo muy de cerca por parte de los que estamos conformando estos, diría, como especies de reunión de profesionales resolviendo qué es lo más indicado hacer, que por supuesto lo más indicado hacer es alterar lo menos posible lo que es la vida cotidiana del adulto mayor, es así de sencillo, ¿no? Parece que fuera tan sencillo de implementar y después no se llevó a cabo al principio. Ahora, hoy por hoy, está por suerte el asunto un poco más tranquilo, no se están exponiendo tanto a los adultos mayores, que es lo fundamental, y estamos siguiendo muy, muy de cerca aquella residencia que nos enteramos que el virus ha entrado, porque siguiendo nuestros muy cercanos amigos españoles y italianos, sabemos que han afectado a más del 50% de los establecimientos geriátricos de España y de Italia. En Italia ha hecho destrozo, en España también. Veremos qué es lo que nos espera en Argentina, ¿no? Que la situación está recién poniéndose bastante compleja. Y no muchas gracias. Sí, me ayudó bastante. Muchas gracias, Laura. Y, no, al contrario. Krishna, ¿ibas a decir algo? No, Bruno, a ti, te escuchaba. No, a Carlos, Laura, le interesa saber mucho la situación en Italia. Carlos Cabanillas me pregunta mucho cómo es el tema en Italia. Dice que hay cuidadores, casas de reposo, pero yo le decía que no tenía acceso. Bruno también alguna vez me preguntó, yo le decía que no sabía cómo es en Italia. No sé si a Bruno le interesa o ya no tengo más mínima idea. Pero tú estás diciendo, Laura, que de 4 adultos mayores, 3 han fallecido en casas de reposo. En España sí, acá todavía no, por suerte, acá todavía... Bueno, esas son las informaciones que a mí me llegan de España. Sí, Ojo, que yo en varios no he países viajar. eso es un patrón. Debido a esta pandemia, yo debería haber ido a España, tampoco pude ir. Claro, pero es la información que llega. Es la información que llega, que realmente es muy seria con respecto a las casas de reposo de España. Lo que sucede en el Perú es, número uno, no creo que haya tantas casas de reposo porque la gente vive más en familias acá. Sí.
Sí. Número 2, el 80% de las casas de reposo no están registradas. O sea que lo que vaya a suceder, no tenemos la más mínima idea. Sí. Pero sí sabemos que son pocas relativamente, es decir, todavía tenemos una estructura de vida familiar que cobija, aunque con todas estas condiciones de abuso y maltrato de las cuales hemos hablado, cobija al adulto mayor, que en algunos casos también es también parte de ese abuso porque es un contribuyente vía su pequeña pensión o la propiedad, la titularidad de la casa, ¿no es cierto?, a esa vida, a esa vida, digamos, de una familia más grande. Entonces, acá no estamos en la experiencia de países más desarrollados, o el caso particular de Argentina, en América Latina, ¿no? Donde conversábamos con Laura, a mí me llamaba tremendamente la atención que ahí el Estado contribuye a que la gente pueda permanecer en una casa de reposo. Acá no hay, la seguridad social no hace absolutamente nada, ¿no es cierto? Ni menos el sector, el Estado mismo, el sector público, propiamente dicho, hace muy poco por dar ese tipo de servicios al adulto mayor. En Europa no. En España o en Italia, a pesar que son países del sur europeo, donde los lazos familiares todavía suelen ser muy intensos, ¿no? A diferencia de Alemania, de Holanda, en fin, los países nórdicos, Inglaterra, donde finalmente tú sabes que ahí llegas a los 19 años y tu mamá te dice, ya cuándo te vas de la casa porque yo me voy a casar de nuevo, ¿no? Entonces, o me estoy trayendo a una chica que es mi nueva pareja. Entonces, realmente, ese tipo de cosas en estos países del sur europeo no son tanto, pero ya han salido, son muy fuertes de todas maneras, tienen mucho más cobertura que en cualquier país de América Latina. Entonces, yo creo, Heidi, que la cosa italiana ha sido igualmente muy intensa en las casas de reposo, donde se perdió el control. Y claro, la población adulto mayor es muy vulnerable. Entonces, Y tiene mucha cantidad. El norte de Italia claro. está lleno de adultos mayores. Así es. Entonces, y como son tan vulnerables, pues el virus se escapó del control, ¿no? Entonces, Porque la pandemia empezó también a controlarse más tardíamente. Lo que tiene a su favor Argentina, por lo menos por ahora, es que se tomaron medidas con respecto a la pandemia. Nosotros ya llevamos 3 meses prácticamente de pandemia. Estamos desde el 18 o el 20 de marzo. Y ya desde antes en las casas de reposo, como ustedes dicen, se habían tomado medidas. Seguramente que en las casas de reposo allá, sí las personas se pueden comunicar por tele, no sé cuántos, con sus familiares. Desde Acá ya no que sí. hay. Yo he hablado con Pedro Salomé, que Bruno conoce, y le dije a Pedro, hay que meter un teléfono para que los adultos mayores se puedan comunicar con sus familiares en la casa de reposo, en los hospitales. No hay acá, no hay, o sea, no hay comunicación entre los adultos mayores y los familiares, ni en los hospitales ni en las casas de reposo. Ese es un temaza que no hay, que sí hay esa facilidad en otros países. Acá no hay. Bueno, ayer dieron la mala noticia en el noticiero que en el Canevaro, que es el albergue público más grande que hay en el Perú, habían encontrado un fuerte contagio de COVID, ¿no? Pero los familiares decían que no les estaban brindando la información adecuada, estaban reclamando y protestando porque se sabía que dice hay 340 personas adultas mayores, pero no se sabía con exactitud cuántas y cuáles eran las contagiadas, porque había habido una política un poco de oscurantismo por ahí. Pero no capté toda la noticia, sino un pedazo de ella, pero era con relación al albergue, al Carpán Canevaro, ¿no? Que queda en el Rímac, y que es el más grande que tiene el Perú, ¿no? Es de naturaleza pública. Eso depende de la beneficencia pública de Lima Metropolitana, ¿no? Y bueno, una situación así, en el Canevaro hay 3 tipos de personas que viven allí, ¿no? Las personas que pagan, o sea, los que abonan los que son semipagantes, y la gran mayoría son personas indigentes. Y las personas indigentes comparten dormitorios, con las camas están una al lado de la otra, ¿no? Entonces no hay forma de evitar el contagio allí, porque son grandes ambientes, grandes salas, con las camas una al lado de la otra. Los pagantes les dan una habitación privada, digamos, ¿no?
que tal vez podrían cuidarse ahí, pero los indigentes, que serán Sí, pues no. 200 los indigentes, calculo yo, si no es más, ellos comparten las habitaciones, los servicios, el comedor, los baños son comunes, ¿no? Entonces es una situación bien complicada. Que si Sí. ayer han dado la noticia en el canal. Bueno, yo te puedo decir que Bruno, desde que Carlos lo ha mandado a que se comunique con Pedro Salomé, qué sé yo, ha recibido un bombardeo de temas del adulto mayor. Pero a Bruno le interesan, esa es la suerte, pero lo hemos bombardeado a Bruno, ¿ah? Lo hemos Pobre. bombardeado. La No, verdad no es se que preocupen. sí. Un Pero encanto. Eso es, todo eso ahora es importante, en verdad. aliados, No es nuestro aliado, porque necesitamos aliados de otras generaciones, porque entre Así todos es. no vamos a resolver el tema. Yo te voy a decir que a la otra vez Drusila me mandó una foto porque fue cumpleaños de su papá, que es Enrique Sileri, el que falleció. Me dice, Heidi, mi papá te quería mucho a ti, mira la foto de mi papá. Y yo le decía, pero que si tu papá era un bello, era un adulto mayor que cuando hiciste el congreso, Laura y él ya estaban en el congreso, don Enrique Sileri se fue como alumno al primer asiento con su cuaderno. Hermoso. Me lo acuerdo. Tengo foto de que es una maravilla. Qué horror, Dios mío. Un divino, Qué lindo. un ser excepcional. Un ser Eh, excepcional. Por ahora, creo que esa es toda la información que necesito. Bueno, pobre. Cuando quieran con nosotros, estamos para servirte. Y muchas gracias. Y gracias a todos por su tiempo y por darme toda esa información. Al Que va a servir contrario. bastante. Gracias, señor. Bruno, Gracias a tú- ti. si te interesa la grabación, la podríamos pasar pero por WeTransfer. Tú puedes bajarla de WeTransfer, la mando a tu Gmail. Mi correo. Pero Bruno no trabaja con medio visual, él trabaja con medio escrito, ¿no? Bruno. No. No, pero es para efectos No, sí, de... pero o sea, para escuchar la entrevista y para recordar algunas palabritas, tal vez. Claro. Y es Decir Aparte importante. de mis apuntes. grabadora, ¿no? Tú dirás. Igual volver a verla. Sí, por favor, a mi correo. ¿Tienen mi Ya. correo? Sí. Para mí es muy rico, Bruno, quisiera terminar de decir es que nosotros un equipo. ¿Te das cuenta? No somos un equipo de adultos mayores, pensionistas, jubilados, como hay muchos que han estado detrás de este decreto que, como me dice Elia, un día sí, un día no han estado metidos en el Congreso para que salga la convención, sino que nosotros somos un equipo de profesionales que trabajamos ad honorem. No somos una persona, somos un equipazo. Acá está el señor Juan Luis Herrera, que es un capazo, que tiene no sé qué tipo, que es un trome. Acá está Flor de María, que es la representante del Perú de Modesto Chato, que es nuestro presidente honorario. O sea, somos un equipo grande y eso es lo que a mí me gusta. Eso es lo que a mí me gusta. Bueno, eso es todo. Chao. Gracias. Gracias por tu paciencia. Gracias. Gracias por tu escucha. Krishna, se lo mandas. Sí, voy a pedir a Marita a ver si podemos pasárselo ahora por WeTransfer. Sí, ¿tiene mi correo, señor Krishna? Sí, claro, Bruno, es un Gmail, ¿no es cierto? Sí, es el al cual te envié el mensaje con el código de entrada. Que me envió ya. Sí, lo tiene. El mismo que Ya. me envió. Ahí te lo estoy pasando, a el ver cómo habrá sido muy amable por escucharnos y no sé, gracias. Laura, un gusto volver a verte. Laurita, gracias. Y Flor de María, que estás por ahí. Flor de María, que está en Piura. Nos vemos.